Pese al avance de la inmunización en todo el mundo contra el SARS-CoV-2, ¿cómo podemos seguir en vilo después de tantos meses y ahora por la variante Delta? Hoy en la dosis de ciencia te contaremos sobre las varias maneras en que el virus cambió para hacerse más contagioso y también en el segundo bloque hablaremos sobre un interesante estudio peruano que ha explorado cómo abordar mejor los casos de violencia de género en el contexto de la pandemia. Acompáñanos. Y bien, la variante Delta ha sido catalogada como una de cuidado por la OMS y ello se debe a su alta tasa de transmisibilidad. Es al menos un 40% más transmisible que la variante Alfa identificada en el Reino Unido a fines del 2020, según sugieren estudios epidemiológicos. Pero, ¿cómo puede estar sucediendo esto y en contextos en donde la vacunación viene avanzando a buen ritmo? Pues ocurre que si bien al parecer los vacunados contagian menos, esto no se aplica tanto a la variante Delta. Dos estudios de la Universidad de Wisconsin-Madison y del CDC estadounidense, publicados entre junio y agosto de este año en base a pruebas COVID en los Estados Unidos, muestran que las personas vacunadas que se infectan con la variante Delta pueden aportar tanta carga viral en su nariz como los no vacunados y así transmitirla. Todo lo cual posiblemente contribuya al rápido avance de esta variante, mientras que otro estudio del Hospital Metodista de Houston señala que los infectados por la variante Delta pueden permanecer un tiempo ligeramente mayor que los infectados con otras variantes del virus. Mientras que un trabajo del National Center for Infectious Diseases de Singapur concluye que los infectados con la Delta, si bien pueden llegar a ser más contagiosos, lo son durante menos tiempo. Como vemos, hay varios datos que se vienen recogiendo ya en los últimos meses sobre Delta, pero hay aún más. Un estudio publicado hace 2 semanas en el repositorio de preprints medRxiv, realizado por investigadores del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de la provincia de Guangdong, en China, revela que quienes se contagian con la variante Delta, a diferencia de otras variantes, empiezan a ser contagiosos mucho antes de empezar a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad. El equipo descubrió que en promedio las personas comenzaron a tener síntomas a los 5.8 días de la infección con Delta. Esto es 1.8 días después de que dieron positivo por primera vez al ARN viral. Esto quiere decir que los infectados con Delta pasan varios días infectando a otras personas sin saberlo, sin darse cuenta de que son portadores del virus, pues no han registrado primeros síntomas. De hecho, un estudio anterior no publicado del mismo equipo estimó que antes de la Delta, los infectados con el SARS-CoV-2 tardaban en promedio 6.3 días en desarrollar síntomas y 5.5 días en dar positivo en una prueba de ARN viral, lo que dejaba apenas menos de un día para ir contagiando sin saberlo. A todo ello se suma una evidente mayor transmisibilidad, como hemos dicho al inicio. Los investigadores también calcularon el número de contagios de la Delta, o sea, el número R0, ¿no? El R, que es el número promedio de personas a las que cada persona infectada transmitirá el virus. Mientras el R del virus original se estimaba en 2 a 4, el Delta tiene un R de 6.4, según una investigación de la Universidad de California, Santa Cruz. La pregunta se mantiene: ¿cómo es que la variante Delta lo ha logrado? Una gran cantidad de estudios ha destacado un cambio de aminoácidos en la constitución de la partícula viral como el principal responsable del potenciamiento de esta variante. Se trata de una mutación que altera un solo aminoácido en la espiga proteínica del SARS-CoV-2. La espiga proteínica del SARS-CoV-2, recuérdalo, son los bracitos con los que el virus se agarra de tus células saludables para infectarlas y replicarse dentro de ellas. Esto es medio complejo, pero lo vamos a tratar de explicar en sencillo. Para penetrar en las células, las proteínas del huésped deben cortar la espiga del SARS-CoV-2 a fin de que ésta pueda deshacerse de un bracito y soltar por ese mismo hueco, digámoslo así, la información genética que permitirá replicarse. Este mecanismo ya ha sido observado en otros coronavirus como el MERS, como el SARS-CoV-1, ¿ok? Pero el SARS-CoV-2 puede realizar el corte cuando las partículas virales recién han sido formadas. O sea que se replica, es un virus que se replica con células que ya están preparadas, que ya están precocidas
para infectarnos de forma más rápida y eficiente. Todo esto quiere decir que la variante Delta, según varios estudios, corta su proteína pico, su espiga de proteína, de manera mucho más eficiente para ser más infecciosa. Como vemos, pues hay una serie de factores que han sumado a que esta variante gobierne en varios países en el lapso de tan solo meses, y su avance supera la eficacia de las vacunas actuales, al menos en reducir la carga viral de quienes se infectan. Por ende, lo de siempre, sigamos protegiéndonos con doble mascarilla, escudo facial, lavándonos las manos constantemente y evitando estar en contextos muy poblados de gente y con poca ventilación. Y bien, en este segundo bloque toca hablar sobre cómo mejorar los servicios de ayuda y abordaje de casos de violencia de género en el marco de la pandemia, desde los operadores del Estado y la sociedad civil peruana. Este trabajo ha sido desarrollado por la Unidad de Conocimiento y Evidencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y se desarrolla con financiamiento del CONCITEC, a la luz de que 14.800 mujeres fueron atendidas por diversas plataformas de emergencia entre marzo y agosto del 2020 por violencia de género. En la mayoría de casos, violencia intrafamiliar, considerando que atravesar largos periodos de cuarentena con el agresor en casa expone en mayor medida a las eventuales víctimas. Es así que este estudio ha delineado 6 acciones básicas para ser implementadas y mejorar así la calidad de los servicios brindados en estos casos. La primera es capacitar debidamente al personal en violencia de género, asistencia remota y calidez comunicacional. En segundo lugar, adaptar el servicio presencial al remoto. Tercero, brindar al personal condiciones dignas de trabajo. Cuarto, diseñar protocolos que permitan brindar un mejor servicio. 5. Informar a la población sobre los servicios y protecciones a su disposición en caso de violencia de género. Y 6. Coordinar con los actores involucrados y monitorear la calidad del servicio. Pero para saber más sobre este proyecto hablamos con la investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la doctora Janet Tenorio Mucha. Adelante con la entrevista. Creíamos que era importante buscar estrategias que estén basadas en evidencia, o sea, que ya hayan sido diseñadas, probadas en otros países, en otros contextos, y de las cuales podríamos aprender y aplicarlas en nuestro país. Entonces, de ahí surgió la idea de primero buscar intervenciones o políticas, estrategias que ya existan en situaciones similares, en situaciones de pandemia, que es una crisis, ¿no? Entonces, en situaciones de crisis humanitarias, y proponer recomendaciones, como le decía, para prevenir o para disminuir los casos, ¿no? En una primera etapa hacemos una búsqueda bibliográfica, una revisión del alcance sobre intervenciones que ya se hayan probado, que estén en artículos científicos o en manuales de organismos internacionales como por ejemplo la ONU, UNICEF. Hicimos en una siguiente etapa entrevistas a actores clave, tanto en Arequipa como en Lima, donde se exploró sobre cómo era la situación antes de la pandemia, cómo se había agravado en la pandemia y qué estrategias habían utilizado. Hicimos unas reuniones que se llaman reuniones de co-creación para generar estas recomendaciones adaptadas al contexto. O sea, nos basamos en la literatura, pero en un proceso colaborativo y participativo, diseñamos las recomendaciones a las que se arribaron después, ¿no? Entonces estamos en la tarea de difundir estos hallazgos, para lo cual hemos diseñado material audiovisual y material gráfico que lo vamos a compartir a través de las redes que tenemos de nuestras instituciones de investigación. Y la idea es, algunos de estos también se van a entregar impreso. La idea es que llegue a los tomadores de decisiones y a quienes atienden a las mujeres en la primera línea. Y bien, eso fue todo por hoy en la dosis de ciencia. No olvides seguir compartiendo esta dosis con todos tus contactos para seguir impulsando el avance de la ciencia, la divulgación científica en nuestro país. Nos vemos en una semana. ¡Chao!
Bicentenario del Perú, 2021.